Mi hermana arruinó mi boda y mis papás la apoyaron. Nunca pensé que el día más feliz de mi vida terminaría siendo el día en que entendí exactamente qué lugar ocupaba en mi familia. Durante años me dijeron que exageraba, que era demasiado sensible, que así era mi hermana y yo debía de entenderla, que por qué la juzgaba, que yo siempre quería tener la razón. Pero nadie me advirtió que ese patrón justo iba a explotar el día de mi boda, frente a todos. Crecí sabiendo que mi hermana era distinta. Y digo distinta por decir una palabra, más bien consentida, caprichosa. No porque fuera mala, sino porque siempre era ella la prioridad. Si ella lloraba, el mundo se detenía. Todos teníamos que correr para socorrerla, porque ella estaba mal. Si yo lloraba, me decían que me calmara. Si ella se equivocaba, alguien más tenía la culpa. Es más, como en los niños cuando regañan al piso por haberse caído, así pasaba con mi hermana. Pero si yo me equivocaba, ¡uf! Yo era la gran decepción. Nunca esperamos eso de ti. ¿Cómo fuiste capaz? Debiste haberte esforzado más. Eso era lo que yo recibía. Realmente nunca lo cuestioné. Cuando creces con algo se vuelve natural. Yo pensé que en todas las familias era así, que siempre había un favorito y protegido y había uno que tenía que echarle más ganas. O al menos eso pensaba. Esa era la dinámica familiar. Uno aprende a sobrevivir dentro de ella. Pero eso solo pasaba dentro de mi dinámica familiar. Yo no sabía que esa diferencia iba a costarme el día más importante de mi vida. Cuando me comprometí, estaba genuinamente feliz. Imagínense, era el día soñado. Todas hemos pensado en el día de nuestra boda y en cada detalle que eso significa. No solo por la boda, sino porque sentía que por fin algo bueno era solo mío. Yo no tenía que compartir esta gran noticia porque era mi boda y yo iba a ser la novia y era mi vestido y todo se trataba de mí por un día. Y no estoy diciendo esto bajo el argumento de que quiero ser el centro de atención, pero cuando toda la vida eres la sombra de alguien, pensar en que tú te vuelvas el foco, de verdad que alumbra. Mis papás sonrieron cuando estábamos anunciando la boda. Mi hermana no. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido se van a casar? Preguntó mi hermana. ¿Estás segura? No lo tomé a mal. Quise creer que era preocupación genuina. Error. Mi primer error. Bueno, en esta historia. Desde el principio mi hermana quiso involucrarse en todo. Ella me decía, déjame ayudarte, yo sé de esto. Ay, no, eso no te va a quedar bien, ese color se te ve horrible. Y como yo ya estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios, insisto, lo veía normal. Al principio hasta le agradecí, imagínense. Le agradecía por ir a decirme lo mal que se me veía las cosas de mi boda. O por mi pésimo gusto en elegir algo. Y no hablar del pésimo gusto de mi prometido. Porque si a mí me criticaba, no les cuento cómo le iba a él. Luego empecé a sentirme demasiado invadida por ella. Otra vez, se supone que este era mi evento, mi boda. Y ya se comenzaba a sentir como que era su evento. Cuando le pedí espacio y le dije que por favor me diera oportunidad de elegir lo que yo quería, se enojó. Por supuesto que se ofendió. Solo quiero ayudar, dijo. Pero si no me quieres aquí, y ya sabía lo que vería después. Mis papás, como siempre, me habían regañado porque ella se fue a quejar con ellos. No seas exagerada, es tu hermana, solo te quiere ayudar. Pero yo no quiero. Yo no quiero que me ayude y mucho menos que critique mis decisiones y las de mi novio. Solo recibía caras. Solo eso.
caras, miradas, y eso sí, había palabras detrás de mí diciéndome que yo ya me sentía mucho por estar comprometida. Y ese no seas exagerada se repetiría demasiadas veces. Mi hermana empezó a hacer comentarios bastante extraños. Oye, ¿no crees que ese vestido se te ve muy simple? Es que, ay, no sé, como que siento que eres muy pequeña para casarte. No. Esa comida yo creo que pudo ser mejor. Oye, no tienen mucho dinero, ¿verdad? Porque están eligiendo cosas que se ven muy baratas. Se supone que es una boda y esto se ve de muy baja calidad. Cada comentario parecía nuevo y yo los hacía pequeños. Pero cuando se juntaban, esos comentarios ya pesaban. Empecé hasta a sentir culpa por estar feliz. Empecé a sentir culpa por las decisiones que tomaba. Empecé a sentir que mis decisiones eran incorrectas y que quizás si yo le hacía caso a ella, toda mi boda iba a salir mucho mejor. Empecé a dudar de mis propios gustos, imagínense. No cambié de novio porque yo hubiera sido el colmo, pero por poco, y me hacía dudar de eso también. Un mes antes de la boda, cancelé una cita clave por error. Dijo que se confundió de fecha. ¿Cómo que te confundiste de fecha? Era la prueba de mi vestido. No me puedes decir que pensaste que la prueba iba a ser en otro día cuando sabes que específicamente se tiene que hacer la prueba un mes antes de que te lo entreguen. Yo lloré. Y lloré mucho porque, ay, mi vestido. Y si no quedaba tiempo, y si a la mera hora los arreglos que yo había pedido no iban a estar. Todo porque no me lo fui a probar. Y ese lugar donde compré el vestido solo tenía cita hasta 10 días después. Y en 10 días ya solo faltaban 20 para la boda. Y si era un cambio mayor, en 20 días nos iba a lograr. Ella me pidió perdón, me juró que lo había hecho sin intención, que genuinamente se había confundido y que vio su calendario mal. Mis papás dijeron, fue un error. No exageres. Otra vez. Pero no fue el último error. Ni siquiera fue el más grave. Aquí todo cambió. Cuando empezamos a ver la lista de invitados, por supuesto, mi novio y yo, pero mi hermana, que estaba metida en cada paso de la boda, también estuvo presente cuando revisamos esa lista. Mi hermana se le ocurrió agregar personas sin avisarnos. Y también quitó a otras, las que le caían mal. Por supuesto que la confronté al respecto. Y ella explotó. Es que tú no sabes organizar nada. Alguien tiene que hacerlo bien, porque claramente tú no lo sabes hacer. Yo me quedé helada. Se trataba de mi boda y de mis invitados. Y ahora resulta que ni yo sabía a quién invitar de forma correcta. ¿Y qué creen? Mis papás la defendieron. Ella solo quiere hacer que todo salga perfecto. Porque te quiere, lo hace. Deberías de estar agradecida. Eso era lo que ellos decían. Y claro, que de nuevo yo quedaba completamente invalidada, porque mi intención era poder organizar mi boda a mi gusto y a la de mi novio, y terminé realizando una boda al gusto de mi hermana. Perfecto para quién se supone que era esto, porque para mí esto ya no estaba ni cerca de ser perfecto. Pero yo no tuve el valor para decirles que todas esas decisiones que estaba tomando no era porque yo quisiera, sino para complacer. Y este también fue otro error, de los más graves de hecho. 20 días antes de la boda por fin pude ir a probarme mi vestido. Y por suerte, no sé cómo lo logré, pero todos los cambios que ese vestido necesitaban eran menores. Realmente no fue gran problema como yo lo imaginé. Y agradecí demasiado, porque si algo hubiera salido mal, imagínense, es el vestido. No, yo ya me veía comprándolo en una tienda de estas en línea y poniéndome cualquier cosa. Pero todo resultó perfecto. Me entregaron mi vestido justo a tiempo. Todo lo demás ya estaba organizado. El salón, las flores, la comida, los invitados. Porque eso sí, les debo decir que esas personas que mi hermana había desinvitado, yo las volví a invitar.
no me iba a quedar así. Pero la semana de la boda fue un infierno. Y eso por decirlo menos. Mi hermana todos los días lloraba. Ella decía que estaba demasiado estresada, que se sentía desplazada por mí, que mi evento había hecho que todo lo que ella tenía planeado para esos meses se hubiera arruinado. Es más, hasta empezó a decir que estaba enferma, que se sentía mal, empezó con unos mareos y hasta dijo que no tenía tiempo de ir al doctor por estar al pendiente de mi boda, que porque yo le había encargado que se hiciera cargo. ¿En qué momento? Yo jamás le pedí que se hiciera cargo de nada. Ella se metió y bueno, yo la dejé. Mis papás me pidieron paciencia, que la cuidara más y que sobre todo no fuera tan exigente con mi hermana. Me dijeron, hazlo por la familia. Y yo cedí. Otra vez, otro error. Ceder siempre había sido mi peor error, pero esta vez era mucho más grande que cualquier otro. Llegó el día de la boda. ¡Ay, por fin! Mi boda. Había dormido muy poco porque una noche antes, ya se imaginarán, los nervios previos. Yo no podía dejar de dar vueltas en la cama entre la emoción y el miedo, que supongo que es natural. Desperté demasiado nerviosa, pero era el día de mi boda. Ese día con el que había soñado años. Es más, yo creo que desde chiquita cuando veía las películas, yo pensaba en cómo iba a ser el día de mi boda. Y estaba muy emocionada. Pensé que todo lo malo se iba a quedar atrás y sobre todo estaba muy emocionada porque me iba a casar con el hombre que yo amaba y estaba a punto de empezar mi propia familia. Ya no tenía que volver a ceder, ya no tenía que volver a romper mis propios límites, ya no tenía que hacer cosas que yo no quería solo por complacer. Porque ese día era el día que empezaba mi nueva familia. Pero yo no sabía que ese era el día que mi hermana había estado esperando, pero por las razones equivocadas. Durante la preparación, mientras me maquillaban, me peinaban y me hacían lucir preciosa, ella desapareció. Cuando regresó, yo ya estaba lista. Estaba a punto de salir para que todos me vieran cuando yo la vi primero. Alcancé a mirar por un pedacito de la puerta y vi que traía un vestido blanco. ¿Cómo que un vestido blanco? Pero si yo soy la novia. Todos sabemos que nadie puede ir a una boda vestido de blanco. No marfil, ¿eh? No beige. Tampoco no vayan a pensar que yo estaba exagerando. Era blanco. De repente salí, ni siquiera me esperé al momento para que todos me pudieran aplaudir y tomar las fotos, las damas de honor presentes, nada. Salí de inmediato y le dije, ¿No crees que es demasiado claro tu vestido? ¿Y qué creen que respondió? ¡Ay! Exageras. Este no es tu vestido. Este es el mío y a mí me gustó mucho este color y yo creo que me luce perfecto. Entonces, ni creas que me lo voy a quitar. Volteé de inmediato a ver a mi mamá que estaba a un costado y no dijo nada. De hecho, se me acercó y me dijo, es el día de tu boda. No puede ser que estés concentrada en pelear con tu hermana el día de tu boda. Y de nuevo, era mi culpa. Pero eso solo fue el inicio del que debía ser el mejor día de mi vida y terminó siendo un caos. Llegamos a la iglesia y en la iglesia todo parecía transcurrir muy bien, a excepción del momento donde el padre dijo, ¿hay alguien que se oponga? Y ya saben la típica escena de película, donde de repente estás esperando que alguien entre, pero en este caso no iba a pasar. No era como que yo tuviera un romance por ahí o mi prometido lo tuviera. Éramos personas bastante normales. Somos personas bastante normales. Y a mi hermana le pareció muy gracioso decir, yo me opongo y pararse en el centro del pasillo para que todo el mundo la viera. Por supuesto que solo se escuchó un pero era broma. Se le ocurrió decir inmediatamente después, no es cierto, es broma. Solo quería amenizar el momento. Mis papás se rieron. ¿Qué tiene de gracioso que alguien en una boda haga eso de broma? Yo la verdad me sentí demasiado incómoda. Mi novio, casi esposo,
Estaba muy molesto. Sentí como me apretó la mano y solo le dije, perdón, luego hablamos. Imagínense tener una discusión en el altar porque a tu hermana se le ocurrió hacer una broma. Intenté que esto pasara. Intenté que no me afectara. Hasta que llegaron las primeras fotos. Estábamos justo parados en el altar. El fotógrafo nos empezaba a decir cómo posar, cuando mi hermana de repente se acercó y dijo que ella había armado esa boda y que ella tenía que ser la protagonista de las fotos. Se puso en medio de mi esposo y de mí y empezó a decirle al fotógrafo que le tomara más. Otra incomodidad. Por fin salimos de la iglesia y pudimos llegar a la recepción. Yo pensé que ya venía la fiesta y que ya no habría más problemas, mucho menos inconvenientes tan incómodos. Pero cuando nos acabamos de sentar en la mesa de los novios, tomó el micrófono y dijo: quiero decir algo, sonriendo abiertamente. Yo me le quedé viendo a mi marido con cara de apenada, los ojos casi se me salían y el estómago se me cerró. ¿Qué iba a hacer? ¿Ahora qué iba a hacer? Enfrente de todo el mundo dijo: espero que esta boda dure. A diferencia de otras decisiones impulsivas que ha tomado mi hermanita, porque ustedes no están para saberlo, pero yo les voy a contar. Ella desde chiquita ha tomado unas decisiones, bastante cuestionables. Como se acuerdan cuando en la secundaria no se quiso ir de campamento porque le tenía miedo a los bichos, es que ella siempre ha sido muy ridícula. La gente comenzó a reír nerviosa. No sabían si eso era un discurso de amor, de hermana o para dejarme en vergüenza. Yo me quedé completamente congelada viendo cómo ella estaba contando cosas malas de mí. Vergüenzas que había pasado en mi vida y que el día de mi boda se le ocurrió contar frente a todos. Mis caídas, mis errores, hasta materias que había reprobado. Y bueno, llegó a un punto donde comenzó a hablar de mi exnovio. Imagínense, en plena boda, empezar a hablar de tu ex y de por qué él me había dejado. No. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía dónde meterme. Intentaba de repente reírme para que no viera todo el mundo que me estaban avergonzando terriblemente. Y por un momento pensé que mis papás iban a hacer algo. Mi papá se levantó, le quitó el micrófono y se acabó. Pero claro que inmediatamente vino hacia mí mi papá y dijo: tranquila, tu hermana solo estaba intentando jugar y hacer un comentario sobre tu vida el día de tu boda. No exageres. Otra vez. Continuó la cena y llegamos al momento del baile. La música cambió. Yo estaba esperando que pusiera nuestra canción, porque con esa se supone que íbamos a abrir pista. Pero no fue nuestra canción. Fue la canción favorita de mi hermana la que comenzó a sonar, mientras mi esposo y yo estábamos parados a mitad de la pista. Yo me le quedé viendo y mi esposo ya no aguantó. En ese momento él se salió de la pista y yo de forma inmediata fui a perseguirlo. No podía ser. Todo estaba saliendo mal. En mi boda todo estaba saliendo mal. Mi hermana salió corriendo atrás de nosotros y nos dijo: perdónenme, fue un error. ¿Cómo que fue un error? Yo había dicho cuál era la canción que nosotros queríamos bailar y tú la cambiaste por tu canción favorita. Eso no es un error. Mis papás llegaron en ese momento y me dijeron: no arruines tu momento, ¿por qué estás peleando? Solo fue un error, ponen otra canción y listo. Pero ya estaba arruinado. Mi prometido, que hasta este momento no he dicho su nombre porque si él sabe que yo estoy contando esto, seguramente me deja de hablar. Es una historia que hemos decidido olvidar. Hemos decidido no contarle a nadie. Y al final ustedes van a saber por qué. En ese momento pasó lo peor. Si ustedes creían que esto no había sido lo suficientemente malo, pues sí, pasó algo peor. Mi hermana, llorando, gritó: es que siempre te dan todo, siempre eres la perfecta. Frente a todos.
En ese momento, como habíamos pedido que cancelaran la canción, ya no había música, y ese grito de mi hermana se escuchó en plena boda. Entonces, en ese momento entendí que esto no se trataba de la boda. Es más, nunca se había tratado ni siquiera de mí. Se trataba de ella. Miré a mis papás buscando apoyo porque habían escuchado a su hija gritar en plena boda. Todos los invitados se habían dado cuenta. Mi boda estaba arruinada. ¡Ay, no! Pero no los encontré. Su mirada estaba viéndola a ella. No es el momento, me dijeron. Ella está muy sensible, ya te habíamos dicho que le estaba pasando mal. Pero era mi boda. ¿Cómo era que en plena boda yo seguía siendo invisible y se seguía tratando de ella? En ese momento solo me eché a correr. Salí corriendo de mi propia boda, llorando. Mi esposo salió detrás de mí. Mis papás, por supuesto, que no salieron detrás de mí y se quedaron con ella. Nosotros, por cuestiones de trabajo, habíamos decidido que nuestra luna de miel iba a ser un mes después. Ahí era cuando las agendas se podían coordinar para poder tomar vacaciones ambos. Se supone que después de la boda íbamos a tomar un par de días libres únicamente y regresaríamos a trabajar normalmente. Pero yo no pude. Yo no podía levantarme de la cama. Estaba completamente devastada. Solo pensaba en cada cosa que mi hermana había hecho, y no solo el día de la boda, desde antes. Comencé a entender muchas cosas, entender las señales, entender el por qué yo toda la vida había sido la sombra. Y simplemente el ánimo lo tenía destrozado. Mis papás ni siquiera hicieron el esfuerzo por marcarme, mi hermana menos. La gente que estaba ese día en la boda, bueno, ya se imaginarán todo lo que decían. Por supuesto que este evento se volvió la plática entre los amigos, la familia, y seguramente hasta la fecha seguimos siendo el tema de conversación. Pasaron unos días y pensé que a pesar de todo, pues ellos eran mi familia. A lo mejor una familia que sí tenía que mantener alejada, pero no quería jamás volver a verlos. Así que tomé la decisión de intentar hablarlo con ellos y ser adultos y poder llegar a una conversación donde cada uno aceptara sus cosas y quizás avanzar. Pero cuando llegué a casa de mis papás, aparte de que se sorprendieron mucho por verme ahí, solo minimizaron todo. Ellos me culparon a mí, me dijeron que yo había arruinado el ambiente, que yo debía entender a mi hermana y que yo siempre hacía drama. Mi hermana ni siquiera se atrevió a disculparse. Ella estaba completamente cobijada con mis papás. Y todo era mi culpa. Así que ese día, en esa sala, sentada frente a ellos, lo entendí por fin. Entendí finalmente lo que tenía que hacer. Me levanté, tomé mis cosas y en ese momento mis papás me dijeron: ¿a dónde vas? Que estamos hablando y te tienes que disculpar con tu hermana. ¿Qué? ¿Disculparme yo? La que se ha atrevido a arruinar el día de mi boda fue ella. La que se ha atrevido a hablar mal de mí ha sido ella. La que siempre ha querido tener lo que yo tengo es ella. Pero yo me lo he ganado con esfuerzo. Porque ustedes me han puesto la vida muy difícil. ¿Y qué creen? Han criado una hija débil, porque eso es lo que es ella. Débil y caprichosa. No le hicieron un favor, al contrario, la han arruinado. Pero como yo ya no quiero ser parte de esta podredumbre, me voy. Y no me voy por ahora, ni estoy haciendo drama, ni estoy exagerando. Me voy para siempre. Porque yo no voy a ser parte de un lugar donde no me quieren. Agarré mis cosas, tomé las llaves de mi auto y yo sabía lo que seguía. Abrí la puerta. No miré atrás, porque seguramente si hubiera mirado, a lo mejor no habría tenido el valor. Yo sabía que al cerrar esa puerta se iba a acabar. Y efectivamente, eso pasó. Subí a mi coche, lo prendí y me fui lo más rápido que pude porque yo no quería saber si ellos iban a salir a la calle a hacer otro show como el que acostumbraban. Y raramente yo pensé que estando en el coche iba a llorar.
y que iba a sentir que se me había caído el mundo. Pero no. Me sentí tan aliviada. Me sentí completamente satisfecha con lo que acababa de hacer. Es más, lo describiría como feliz. Nunca en mi vida me había sentido tan feliz como en ese momento. Decidí tomar distancia, y no por venganza, por salud mental. Hoy, esa historia ha pasado hace más de 3 años. Yo ya ni siquiera vivo en el mismo estado. Me fui. Yo no he sabido nada de ellos. De repente algo me entero por familiares. Sé que mi papá y mi mamá ya están jubilados. Y sé que mi hermana sigue siendo un desastre. No ha hecho nada. Y no me sorprende. Pero ellos tienen que lidiar con sus propias consecuencias. Yo ahora estoy embarazada. Y no les voy a decir que no me pesa saber que mi bebé no va a conocer a su familia, sus abuelos. Tengo la esperanza de que quizás algún día ellos entiendan que lo que hicieron estuvo mal. Regresen, pidan perdón, quieran cambiar realmente. Y probablemente en ese momento tendré que ponerlo a prueba para saber si puedo perdonarlos o no. Pero hoy mi vida es esta. Y estoy extremadamente feliz. En estos últimos 3 años he sido más yo que lo que había sido toda mi vida. Como lo que quiero, voy a donde quiero, me visto como quiero. Mi marido es un excelente esposo, que me ha acompañado en todo este proceso. Y su familia, por suerte, es divina. De alguna forma no he sentido tanto la ausencia de la mía, porque su familia nos ha cobijado completamente. Si tu familia te hubiera roto tanto como la mía, ¿tú los habrías perdonado? ¿O habrías hecho lo mismo que yo?